Santibáñez pidió favores a Premier Arana por uno de sus clientes. Bien, para entender este tema tenemos que ubicarnos en nuestra línea cronológica en el año 2016, donde un policía, fue condenado a prisión por colaborar con una organización criminal denominada los K&K, que respondería a un brazo de los pulpos de Trujillo. Todo esto se desarrolló en la región de Trujillo. Es allí donde la familia de este señor, llamado Miguel Marcelo Salirrosas, concurre a un abogado que había tenido precedentes de defender a policías que han sido condenados o que han estado inmersos en estos temas penales. Se trataría de Juan José Santibáñez, quien años después había presentado un recurso de habeas corpus ante el Tribunal Constitucional. Ahora, aquí nace el tema de los audios. La familia había desembolsado $20,000, no por sus honorarios, que eso no tendría nada que ver con algún tema, un ámbito penal, una imputación penal. El tema de sus honorarios son temas muy apartes, que eso independientemente ya lo ve cada abogado. Si no, se trataría de un dinero que aseguraría de que el señor Miguel Marcelo Salirrosas salga en libertad, porque recordemos que él fue condenado a más de 25 años de cárcel por el delito de organización criminal. Entonces la familia presenta estos $20,000 y Juan José Santibáñez asegura, no lo digo yo, están las evidencias de los audios que han sido transparentados, evidenciados en los diferentes medios de comunicación, en los programas dominicales, Punto Final, Panorama. El señor Juan José Santibáñez decía en esos audios que tenía influencias en 3 instituciones importantes. Hablamos del Tribunal Constitucional, del INPE y del Ministerio de Justicia. ¿Quién radicaba en el Ministerio de Justicia? Eduardo Arana. Ahora, allí se evidencian los audios, pero antes de seguir comentando, quisiera que por favor, producción, nos aliste uno de los audios con las cuales podamos esclarecer mucho mejor estos hechos y pasar a desglosar los hilos que tenemos pendientes. Con Arana, por favor, con el premier Eduardo Arana, que es uno de los muchos audios que dicen tener los medios de comunicación, en donde se vincula a Juan José Santibáñez defendiendo a uno de sus clientes, siendo ya ministro del Interior. El señor no tenía por qué haber metido la mano, perteneciendo ya al gabinete ministerial, a uno de sus clientes. Entonces, ahí estaríamos hablando de delitos muy fuertes, pero vayamos a escuchar primero uno de los audios que fue evidenciado en el dominical Panorama. Hermano, oye, escúchame nomás, escúchame. No quiero molestarte, rapidísimo nomás. Mira, lo que pasa es que han venido al ministerio de la familia de los policías, ¿ya? Que están en... Y te acuerdas que te hablé de Marcelo Salirrosas, el que está en Trujillo, ¿no? Todavía no lo cambian, hermano, sigue todavía ahí. Lo veo ahorita. Por favor, ¿ya? Te mando su nombre completo, ¿ya? Listo. ¿Qué tipo de injerencia puede tener este señor en si cambia o no cambia al pabellón? Doctor Felipe Salas, la Fiscalía imputa a Juan José Santibáñez una nueva investigación de las 13 que tienen cola por tráfico de influencias. ¿Cómo se evidencia el delito de tráfico de influencias en todo este contexto? El tráfico de influencia, también llamados desde épocas remotas, los vendedores de humo, ¿no? Esto es básicamente una situación, es una persona prefiere tener influencias o logra tener influencias para una decisión, ojo que cabe también la tentativa, para una decisión sobre un funcionario público que es competente sobre esta decisión. Puede ser real o simulada. Simulada es, yo te digo, Jersey, tú estás construyendo tu casita o un negocio, yo conozco al alcalde, así que te voy a dar las licencias, pero necesito que me des $2,000. Entonces, dentro de las investigaciones se ve que yo no tengo vinculación con el alcalde, entonces es simulada. Eso también se condena. Y las reales son cuando sí existe el contacto, ¿no? Entonces,
Las penas van, dependiendo del caso, pueden ser entre de 4 a 6 o de 4 a 8 años, dependiendo si está en el tipo agravante. Entonces, de eso se trata, ¿no? De generar una influencia sobre una decisión que pueda tomar un funcionario público. En este caso, vemos que Santibáñez ya está comprometido por este tema de alias Diablo, no solamente con Arana, sino también la imputación que tienes por influenciar ante el Tribunal Constitucional o intentar influenciar ante el Tribunal Constitucional y también ante el INPE. Y esto lo tiene antes de haber asumido esta nueva gestión como ministro de Justicia, ¿no? Entonces, yo me pregunto, con tantos cuestionamientos, con procesos penales abiertos, ¿cómo es que ha elegido volver a ponerse a la palestra, ¿no? Para él, considero, es bastante riesgoso, es bastante... estar en los medios, pues lo va a tener apuntando todo sobre él, ¿no? Creo que ha sido una mala decisión de él haber asumido este ministerio con tan sendos cuestionamientos que aún tiene que resolver, ¿no? A excepción de esos $20,000 que no fueron sus honorarios, claro está, y está evidenciado en los audios, la recepción de estos $20,000 desfavorecería más su situación o ya es parte de la imputación del delito de tráfico de influencias. ¿Se le podría abrir otra investigación por ese tema o empeoraría? Sí, entendiendo que están en investigación estos casos, podría ampliarse como un hecho nuevo, ¿no? Como un hecho nuevo para que sea investigado sobre este tema. Entonces, empeoraría más, creo yo. ¿Se le imputaría por otro delito o ya sería parte de la imputación de tráfico de influencias? Sería parte de la imputación de tráfico de influencias, pero sumándole un hecho, como un concurso real. Ahora, esos audios que ha sido difundido, que obviamente ha desacreditado su autoría Juan José Santibáñez, como en otros audios también ha tomado la misma postura. Eduardo Arana también se pronunció, dijo de que no tomó ninguna parte, no hizo caso a ningún pedido y que no sabe la situación por la cual él se está viendo envuelto. Y lo mismo hizo Javier Yaque, ex jefe del INPE de aquel entonces. Pero acá hay un tema que llama mucho la atención. Esos audios que ya han sido presentados por los medios, ¿correspondería pasar por una prueba de peritaje o ya pueden ser tomados por la Fiscalía como elementos probatorios? No, definitivamente se tiene que pasar un peritaje fonoaudiológico para verificar de que provendrían de esta fuente, ¿no? Que sería el señor Santibáñez. Tiene que corroborarse eso. Además de eso, hay que ver de dónde han sido extraídos, ¿no? Se tiene que sacar una copia espejo, una copia hash del material digital obtenido, si es de un teléfono, del propio teléfono o de la persona que lo ha grabado. También tienes que tener ciertas garantías para poder validar ese material, pues, digital, ¿no? Eso es lo que nos exige no solo las reglamentaciones, por ejemplo, de obtención de material digital del Ministerio Público, sino hay jurisprudencia también al respecto, caso Kenji Fujimori. Entonces, sí, si queremos valorar eso en un proceso, tiene que seguir los procedimientos de ley, no es que se dé automáticamente, ¿no? Y de ser corroborado la participación de Eduardo Arana, Javier Yaque y demás magistrados del Tribunal Constitucional, en ellos, muy importante, Gustavo Gutiérrez Tixe, que sale también pronunciado por Juan José Santibáñez, de ser ellos encontrados también parte de todo este circuito de negociaciones, de tráfico de influencias, ¿también se les imputaría este mismo delito o sería otro? No, se les imputaría ese mismo delito y también inclusive se les podría imputar el delito de cohecho, ¿no? Pero recordemos que Juan José Santibáñez hoy en día no puede ser investigado, porque él es aforado. Él es parte del gabinete ministerial. Y con esto quiero pasar al siguiente tema, que ya se han buscado, o congresistas ya estarían asegurando, que faltan solo 9 firmas para presentar moción de censura contra Juan José Santibáñez. Entonces, estamos hablando de la posibilidad de que Juan José Santibáñez vuelva a ser censurado por segunda vez consecutiva. Esta es una iniciativa presentada por Ruth Luque en amparo del artículo 86 del reglamento del Congreso y 132 de la Constitución Política,
está evaluando una moción de censura para Juan José Santibáñez por toda esta controversia, por todo este escenario en el que se ha visto envuelto penalmente, el tema de los audios. A ver, a estas alturas, ¿es pertinente censurar a Juan José Santibáñez? Doctor, ¿usted lo ve conveniente o ve un recurso innecesario por parte del Congreso de la República? No, yo pienso que con tan sendos cuestionamientos y viniendo ya de una censura, yo creo que en este sentido, en este punto sí estaría de acuerdo, ¿no? Sería pertinente entonces una nueva censura a sí, Santibáñez. sí, yo considero que sí, mi querido Jersey. Yo La considero última que sí. noticia la última noticia que tenemos es de que ya se ha aprobado una moción de censura, un pedido de moción de censura en contra de Eduardo Arana, el premier, porque él obviamente tiene que responder por todos los ministros. Independientemente de cada uno, también puede ser presentada una moción de censura, pero recordemos que tiene que pasar por una interpelación y posteriormente se evalúa la moción de censura. La moción de censura al premier Eduardo Arana también tendría que ser conveniente, tendría que ser aprobado por el Congreso de la República. Claro, tendría que ser aprobado, pero sí, pues hay que ver, ¿no? Hay que ver los sustentos también, porque se requieren ciertos sustentos para poder realizar esta moción, ¿no? Yo recuerdo que antes, en otros tiempos, ya bueno, se esperaba el diario El Peruano y se revisaba, ¿no?, la renuncia de cualquier ministro que se haya visto envuelto en este tipo de situaciones. Pero hoy en día ya no. Hoy en día ya no renuncia. Es más, les importa 3 cominos estar metido en este tipo de situaciones. Es más, se ha normalizado, podríamos decir, algo que suena obviamente desagradablemente, pero es la verdad, es la realidad en la que estamos inmersos. Allí en pantalla el documento que evidencia la censura al presidente del Consejo de Ministros, señor Eduardo Melchor Arana, por haber incurrido en actos que comprometen la probidad e idoneidad pública y la confianza ciudadana, al quedar evidenciado en audios difundidos por diversos medios de comunicación que habría participado en las coordinaciones ilícitas con el entonces ministro del Interior, Juan José Santibáñez, para favorecer a un interno sentenciado por la asociación ilícita para delinquir. Documento que fue presentado por la congresista Ruth Luque, quien también ya viene evaluando la moción de censura contra Juan José Santibáñez. Hoy en día se ha presentado contra Eduardo Arana. Mañana, pasado mañana, estos últimos días, podría ser presentado por Santibáñez, contra Santibáñez. Ruth Rivas nos dice: Santibáñez había sido una perlita. Lidia Grados: ahora cualquier rojo se lanza, ni un voto te daría. Haciendo alusión, me imagino, a Betsy Chávez. Pero bueno, es la situación en la que se encuentra hoy en día nuestro gabinete ministerial. Asimismo, es importante precisar que de presentarse una moción de censura contra Eduardo Arana, se vendría la crisis total del gabinete y tendrían que ser apartados todos. Todos tendrían que presentar su renuncia irrevocable y la presidenta tendría que aceptarlo. Tendría 2 días hábiles para juramentar un nuevo gabinete ministerial. Que hoy en día ser ministro ya no es nada de asombro, nada de respeto. Cualquier persona ya puede ser ministro. Eso ha quedado claro en los cambios de gabinete ministerial que hemos tenido en los últimos años. Hasta alguien Muy bien, censurado, para pasar, ¿no? Perdón, doctor. Hasta alguien censurado, ¿no? Hasta alguien censurado, y es porque el Congreso, la Constitución Política no prohíbe que un ministro censurado pueda volver a ser ministro. Entonces, si Juan José Santibáñez vuelve a ser censurado por segunda vez, que no nos sorprenda una tercera vez que pueda aparecer en el gabinete ministerial.